Buenos días, estimados estudiantes. Le habla la profesora Lady Cedeño. Hoy vamos a comenzar con la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. En la clase pasada nosotros trabajamos sobre la tabla periódica y dijimos que la tabla periódica nos da una cantidad de información. En este caso está aquí reflejada el número de oxidación o valencia con la que trabaja cada uno de los elementos que conforman parte de la tabla periódica. Aquí les muestro los mismos elementos, pero organizados de forma alfabética. Nos damos cuenta que hay elementos que tienen una sola valencia. Cuando tienen una sola valencia se le dice monovalente. Cuando tienen dos valencias se le dice di o bivalentes. Y cuando tiene más de dos valencias se les dice polivalentes. Los compuestos inorgánicos se clasifican en binarios y estos a su vez, cuando se combinan con el oxígeno, sea un metal o un no metal, vamos a obtener óxidos y peróxidos. Cuando es la combinación con el hidrógeno, obtenemos los hidruros y los ácidos hidrácidos. Y las sales binarias o conocidas también como sales aloideas. Los compuestos ternarios son combinación de tres elementos y podemos tener los hidróxidos, los oxácidos o ácidos oxácidos y las sales ternarias o conocidas también como sales oxisales. Los compuestos cuaternarios es combinación de cuatro elementos. Para nombrar los compuestos inorgánicos existen tres formas, según el Sistema Internacional de Unidades de las Ciencias Puras y Aplicadas, conocidas como las normas IUPAC. Esta nomenclatura puede ser tradicional, la nomenclatura STOP o la nomenclatura sistemática. Cada una de ellas posee unas reglas que vamos a nombrar a continuación para poder nombrar los compuestos. La nomenclatura tradicional consiste en escribir el tipo de compuesto utilizando prefijos y o sufijos, según la cantidad de estados de oxidación o valencias que presente el metal o un no metal. En este caso, tenemos un metal combinado con el oxígeno, ponemos la palabra del compuesto, la raíz del nombre del metal y en este caso vamos a poner el sufijo oso porque el cobre trabaja con dos valencias. Cuando trabaja con la más pequeña va a trabajar con su sufijo oso y hay otros elementos que tienen muchas más valencias, como lo dijimos, son polivalentes y entonces aparece el prefijo dependiendo. Si es la más pequeña, el prefijo es hipo y terminación oso. Pero hay otras terminaciones dependiendo. Hipo, oso para la más pequeña, oso para la segunda, ico para la tercera, per ico para la última. En el caso de que tengan más de dos valencias. Si solamente tiene dos valencias, vamos a utilizar solamente oso para la más pequeña y eico para la mayor. La nomenclatura STOP se escribe primero el tipo de compuesto y luego el nombre del elemento menos electronegativo seguido de su número de oxidación o valencia. Aquí se pondría la palabra óxido si es un óxido, aquí el nombre del elemento y la valencia en números romanos dentro de paréntesis. Veamos el ejemplo. Es un hidruro de calcio y la valencia del calcio está entre paréntesis en números romanos. Es un óxido de, en este caso estamos utilizando el cobre y la valencia del cobre en números romanos encerrada en paréntesis. Si es la nomenclatura sistemática, vamos a utilizar los prefijos mono, di, ti,
tetra, y así sucesivamente, dependiendo de lo que estamos observando en la fórmula. Aquí observamos que hay un 2, seguido el oxígeno, entonces dióxido de, el carbono no tiene ningún número, no le colocamos, pero también podemos colocarle monocarbono. En el caso de este compuesto, pentaóxido de que es este número que está acá, el número 2, fósforo, y así sucesivamente. Aquí están las reglas generales para que las tenga. Cuando es mono, cuando es tri, de, di, dependiendo de lo que se observe en la fórmula. Aquí tenemos un cuadro resumen de los compuestos inorgánicos. Cuando yo tengo un no metal y lo combino con el oxígeno, yo voy a obtener un óxido ácido. Cuando tengo un metal combinado con el oxígeno, voy a tener un óxido básico. Este óxido ácido, si lo combino con agua, obtengo un ácido oxácido. Y este óxido básico, si lo combino con agua, voy a tener un hidróxido o base. De ahí, estos dos podemos combinarlo y vamos a obtener las sales oxisales cuando vienen de un óxido ácido y las sales aloideas cuando vienen de un hidróxido. Cuando un no metal se combina con el hidrógeno, vamos a obtener un hidruro no metálico o ácido hidrácido. Y cuando tenemos un metal combinado con el hidrógeno, vamos a obtener un hidruro metálico.